Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo se encuentran todos del otro lado? Quien les saluda el apóstol Juan Enrique. Junto a mí se encuentra el pastor Guillermo Prim. Esperamos pasar unos minutos, unas horas con ustedes compartiendo algo que le pueda ser de edificación. Estamos conscientes que el Dios Todopoderoso tiene cosas extraordinarias para poder soltar sobre nuestra casa y sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. En estos tiempos tan difíciles que se necesita también atestiguar y manifestar, sí, a través de los testimonios, el poder del Espíritu Santo operando en diferentes lugares. Voy a dejarlo al pastor Guillermo para que pueda saludar. Amén, Dios les bendiga, muy buenos días ya en este mediodía. Saludo a todos los que están del otro lado, saludo a todo Centro de Formación Profético Nayot, acá trabajando, ¿no? en el ministerio, trabajando en lo que el Padre Celestial nos ha encomendado, pero como decía el apóstol, hablando y viviendo en este tiempo lo extraordinario que Dios tiene para cada uno de sus hijos, ¿no? Sabiendo que en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempos difíciles, en tiempos donde la gente vive preocupada por las situaciones, por lo que se está viviendo allí afuera, poder también hablar de lo extraordinario que Dios tiene, porque aún así Dios nunca deja de desamparar a ninguno de sus hijos, ¿no? Estando ahí firmes en lo que Dios tiene para cada uno. Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Ahora, cuando estamos alineados al propósito del Señor, sabemos que todo lo que tengamos que hacer tiene que ir concluyendo a ese propósito. Me viene un texto bíblico a la mente, pastor, y es Efesios capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando hablamos de dispensación estamos hablando de los tiempos. Estamos en un tiempo clave, en un tiempo determinante de parte del Señor. Y estamos viendo también de que hay mucha gente confundida. Amén. Hay muchísima gente confundida porque las redes sociales están plasmadas totalmente de mensajes. Algunos mensajes van acorde a lo que es las escrituras. Otros mensajes se adaptan a las escrituras pero van de nivel emocional. Otros mensajes son más impulsivos para que pueda haber un arrepentimiento y que creemos que esos mensajes son parte de lo que es la voluntad del Señor. Pero lo que no estamos viendo es por ahí una claridad de los mensajeros, no del mensaje. Por eso el apóstol Pablo dice: aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el versículo 10 de Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados, potestades en los lugares celestiales. Pastor, hay un montón de predicadores. Amén. Hay un montón de predicadores, pero lo que estamos queriendo pretender es que el 90% de esos predicadores que puedan aparecer creando luz en el pensamiento de la gente. No es que estamos queriendo anular a alguien o alguna forma de poder predicar, porque un versículo más abajo dice que Dios tiene muchas, pero muchas maneras de poder manifestar su presencia, manifestar su poder, manifestar su gloria por intermedio de la iglesia. Mi pregunta para vos, pastor, es ¿cómo Dios está manifestando a través de las muchas formas en la iglesia donde estás pastoreando y en Benavides? Bueno, en este tiempo que hemos estado trabajando ya en esa tierra, llevamos un poco más de 3 años y medio
llegando para siendo enviados a esa tierra para establecer el reino de Dios en ese lugar. Pero por sobre todas las cosas, como decía el apóstol, decía el ministerio apagado. El ministerio apagado es como decías en las redes sociales, podemos ver tanta gente predicando de la palabra, hablando de la palabra, pero el ministerio apagado es cuando nosotros dejamos de hablar de Jesús, cuando nosotros dejamos a Dios de lado. Entonces podemos ver que cuando nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 5 y versículo 1, dice que estaba en Genezaret Jesús y la multitud se agolpaba. Pero lo que me impacta del versículo número 1, que termina diciendo que Jesús enseñaba la palabra de Dios. Entonces, así lo detalla el versículo y me impacta porque el detalle está en que nosotros hoy podemos ver en las redes sociales, y hay algo que como el apóstol sabe, como los que me conocen del ministerio también saben, que me cuesta mucho quizás entrar a todo lo que es el área de las redes sociales, de las prédicas y todo eso, porque trabajo en la tierra donde Dios me fue encomendado, pero poder entender de que aquellos que están hoy, podemos ver en las redes predicando, hablando, se desenfocan de hablar la palabra de Dios para hablar del otro siervo las cosas que pudo haber hecho o no, o se desenfocan de hablar la palabra de Dios para hablarle a una persona, no, las cosas que Dios vino haciendo en tu vida. El testimonio es válido, yo tengo entendido por esto y creído, ¿no?, que el testimonio es válido cuando va acompañado de la palabra de Dios. Nunca podemos hacer mayor nuestro testimonio que la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que hoy en día podemos ver gente que aún sin ministerio en las redes sociales está predicando la palabra de Dios, y eso está perfecto porque eso es una orden que nos dejó Jesús. Pero hablar de la palabra de Dios, hablar, ¿no?, del evangelio, hablar de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, no hablar de la otra persona, no hablar de los otros ministros, no hablar de lo que hizo uno, hablar del otro. Jesús dijo, ¿no?, de que en el versículo número 1 dice que la gente se agolpaba. ¿Pero por qué? Porque Jesús hablaba la palabra de Dios. Entonces nosotros hace 3 años y medio ya que estamos trabajando en la tierra de Benavides día tras día, con muchísima dificultad, porque no es la misma la tierra de San Fernando, como decíamos, poder decir al principio que la tierra de Benavides es una tierra donde durante tantos años libertad para trabajar todo lo que es brujo, hechicero, agorero, umbandista, quimbandista, o sea, día tras día. Entonces, para entrar en un lugar así, no se puede entrar si uno no va a establecer el reino de Dios, ¿no?, a ir con la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar hoy, ¿no?, y testificar lo que Dios viene haciendo en esa tierra. ¿Por qué? Porque no hablamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso decíamos que para que la multiforme sabiduría de Dios, no está hablando de la sabiduría de los hombres o de la capacidad intelectual que uno puede llegar a tener. El apóstol Pablo expresa con claridad de que no era la sabiduría del hombre. No tiene que ver con el conocimiento que yo tenga, porque mi conocimiento quizás le genere a otra persona confusión. Amén. Pero el conocimiento de Dios trae luz a aquel que se encuentra en la oscuridad, trae claridad en el camino de las tinieblas. El apóstol Pablo dice en el versículo 11 de la palabra, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Si Jesús no estuviese predicando junto a Genazaret la palabra de Dios conforme al propósito eterno, la gente no se amontonaría, la gente no se juntaría. Porque cuando se predica del propósito eterno, lo que se logra es que la gente que no entiende el propósito comience a entenderlo. O que la gente que se encuentra perdida comience a encontrar un propósito por el cual vivir. La Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba ahí, se juntaban las barcas y se juntaba la gente a la orilla para poder escuchar. Dicen los conocedores de la palabra del Señor que Jesús lo hacía de esa forma porque en ese tiempo no había parlantes, no había micrófonos, pero para que hiciera eco hasta incluso con las aguas y que el sonido potente de la voz del Señor pudiera llegar a aquellas personas que estaban del otro lado. Yo creo que el Padre Celestial tiene intenciones de poder llegar a la gente que se encuentra
del Amén. otro lado. Amén. Por eso nosotros nos encontramos acá hoy diciendo, ¿cómo entre medio de esas multiformes maneras, cómo el Señor está llegando? En aquel entonces el Señor estaba en la barca. ¿Cuál fue en este tiempo de pandemia esa barca en la cual te asentaste para poder trabajar? Y no solamente con palabras, sino también con hechos, pudiera llegar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Bueno, cuando empezamos la pandemia, yo entendí basado en esta palabra, de que Jesús no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Jesús estaba, en la palabra ahí estaba en Genezaret. Y Genezaret, cuando yo estudié el significado, es Gan Osheret, que significa jardín de riqueza. Wow. Entonces, cuando yo entendí la palabra, empezamos lo que fue la primera fase de la cuarentena. Luego de que empezó la fase, a los 10 días, mi esposa, la pastora Vanina, dio a luz, ya Victoria, naciendo en cuarentena, hoy ya va a cumplir 8 meses, pero a mediados del mes de abril, antes de que termine el mes de abril, cuando se nos fue autorizado a llevar a la gente ayuda espiritual, junto con los papeles correspondientes del ministerio, que lo hemos hecho con el apóstol, no me he quedado en mi casa. He tenido meses donde he preparado la mochila, he preparado las copas, he preparado el vino, el pan, he salido casa por casa a consolidar, a orar por la gente, a ministrar a las familias, a servirle la cena del Señor y a llevarle, como decíamos, la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque aunque haya pandemia, aunque haya dificultades, la palabra de Dios no puede escasear. Entonces yo entendí que yo tenía que, como ministro, como pastor, no solamente estar cómodo en mi iglesia, sino llevarle a la gente, acercarle la palabra de Dios. Ahora, o sea, dijiste que Genazaret significaba jardín de riquezas. O sea, la iglesia en la ciudad de Benavides, la iglesia se convirtió en un jardín de riquezas. Quizás alguien del otro lado, claro, alguien del otro lado tenga que poder entender que la iglesia no es la pobrecita, la que siempre tiene que estar pidiendo algo, sino que es el jardín de las riquezas, que desde ahí puede darse hasta incluso el alimento. Contame algo de eso. Bueno, el alimento, nosotros hemos estado trabajando ya hace 4 meses, dando alimento a la gente necesitada, cocinando, llevando las bolsas de primicias que llegan a la iglesia para poder darle al necesitado. Hoy por hoy, gracias a Dios, se abrió otra puerta de bendición en el cual toda la semana nos entregan 100, 120, 130 viandas ya de alimento, toda lista y preparada para que la gente llegue a su casa, pueda abrir esa vianda y poder disfrutar de un alimento constantemente. Se convirtió la iglesia en el jardín de riquezas a donde los que no tienen pudieran venir a buscar alimento espiritual, alimento natural, consolación a través del Espíritu Santo. Las riquezas de Dios comenzaron a mostrarse. Sí, y más sobre todo también en el alimento espiritual, porque podemos contar, ¿no?, ese testimonio de que gracias a Dios en tiempo de pandemia, en el trabajo en la visión que Dios nos ha puesto, han llegado familias que hoy ya están congregando en la iglesia y que son familias en la cual, contando las almas que entraron, estamos hablando de casi 20 almas que ingresan a la iglesia a recibir esa palabra de Dios. Entonces, ese jardín de riquezas no solamente lo podemos enfocar en lo terrenal o en lo financiero, sino también un jardín donde las almas empiezan a multiplicarse, donde la prosperidad, ¿no?, en el reino de Dios viene llegando con la multiplicación de almas. Hay alguien del otro lado conectado que va a escuchar esta parte, ¿no es cierto? Antes de que el pastor pueda estar soltando algo que Dios puso en su corazón hace unos días. Pero me impacta poder centrarme en ese jardín de riquezas. Cuando nosotros escuchamos jardín de riqueza, el 90% de la gente piensa en dinero. Yo quiero que me cuentes que esa iglesia en Benavides se convirtió en el jardín de riquezas cuando nadie lo esperaba, porque la iglesia era simplemente 10 por 8. ¿Y qué pasó para que se mostrara la gloria de Dios, ¿no es cierto?, como un jardín de riquezas
para poder extender el espacio que la iglesia necesitaba? Bueno, cuando nosotros llegamos a esa tierra, me acuerdo había una casillita de madera en el cual medía 5 por 5. El piso era de tierra, todavía no había contrapiso, no estaba terminado, no había altar, no había baño, no tenía puerta, acceso a la calle, entrábamos, me acuerdo, por un pasillito para poder ingresar. Y a los meses de poder haber estado trabajado ahí, Dios me da una palabra un día y me dice: vas a hacer un congreso de siembra. Entonces es como que hoy en día es algo que se ve muy poco, poder establecer congreso de siembra, pero yo me levanté ese día con un lema, y ese lema se llama Sí Fe, ¿no? Entonces el congreso que ya venimos haciendo en Benavides, llamado Sí Fe, el lema es: siembra con fe y cosecharás en abundancia. Amén. Entonces podemos ver de que de ese congreso, en ese mismo congreso, las bendiciones empezaron a llegar. Dios ha movido, ¿no?, a los diáconos, Eduardo, Janina, en ese tiempo de la iglesia, para sembrar, ¿no?, en la iglesia lo que era un terreno de 10 por 8, como dijo el apóstol. Entonces pasamos de tener un lugarcito de 5 por 5 a tener 80 metros cuadrados. Pero no solamente eso, sino que ese jardín de riqueza, como lo establecemos, como yo lo llamo en Benavides, empezó a dar fruto porque en febrero del año 2019 empezamos a hacer los pozos, empezamos a cavar, a hacer las zapatas y empezamos a trabajar. Ahora, en septiembre, solamente 7 meses después, estábamos inaugurando, ¿no?, un lugar todo edificado, donde empezaron a llegar los ladrillos, donde empezaron a llegar los materiales, donde gente que empresarial nos llamaba de los barrios privados para ir a buscar cerámica, donde hermanos venían. O sea, hoy tenemos una iglesia, como yo siempre digo, lo que más cuesta en la iglesia, los que ministramos sabemos que son los baños. Para la gloria de Dios, hoy tenemos 3 baños aptos y preparados con todo lujo. Es que, pastor, en un jardín de riqueza todo brota, porque el jardín de riqueza está lleno de semillas que fueron soltadas y que esas semillas van produciendo al 100 por 1. Amén. Ese 100 por 1 convirtió, ¿no es cierto?, de un 5 por 5 en un 10 por 8. Pero Dios es extraordinario. Por eso le dije que hay alguien del otro lado que tiene que entender que cuando tú trabajas para el reino y tomas la palabra con seriedad, cuando dejas que Dios te use conforme las multiformes maneras que Dios tiene para poder utilizarte, sin mediarte en nada, entonces sabes que el Señor va extendiendo tu territorio. Se pasó de un 5 por 5 a un 10 por 8, se terminó la edificación con una altura de 6 metros para poder tener, ¿no? Se termina casi toda una estructura de trabajo dentro de la congregación, pero Dios no se limita. Por eso hay alguien que va a recibir algo de parte del Señor que va a desatar el pastor en estos minutos. Y ese jardín de riqueza no puede ser un jardín de riqueza si no brotan riquezas de él. Amén. De repente, en medio de la pandemia, en el jardín de riqueza se vuelve a extender. Amén. Terminando la primera parte, le llamamos ahora, creyendo que habíamos terminado, pero podemos entender que en Dios nunca se termina la obra. Nuestros planes no son los de Dios, sino que en medio de la pandemia, empezando los cultos, nosotros, esta iglesia, bueno, esta siembra había sido sobre la parte del frente de un terreno que mide 12 por 25, ¿no?, de fondo, un terreno totalmente limpio, un terreno totalmente preparado, ¿no?, para la semilla, como nosotros decimos, porque los campos están listos para la siega. Amén. Entonces ahí donde nosotros podemos ver que en medio de la pandemia Dios nos ha llevado a tener la adquisición de poder comprar, y que la iglesia no solamente tenga ese 10 por 8, esos 80 metros cuadrados en 2 pisos inclusive, sino que la iglesia sigue extendiéndose, porque hoy ya tiene los 12 metros de fondo por de frente por 25 metros de fondo para seguir extendiendo el reino de Dios en 12 esa tierra. por 25. Hay alguien del otro lado que se está conectando, se están conectando muchos hermanos, y hay alguien que tiene que arrebatar este testimonio como una palabra profética, que si Dios lo pudo hacer con el pastor Guillermo, si Dios lo pudo hacer con los hermanos que están en Benavides, Dios también lo puede hacer contigo. Amén. Pastor, o Dios lo puede hacer contigo, mi amado hermano que estás del otro lado. Estamos viendo ahí que mucha gente se está conectando en este momento para poder ser receptor de esa palabra. Quiero decirte que antes que termine este año, Dios
puede extender el territorio de alguien que quizás está alquilando ahora, Amén. de alguien que quizás está viviendo de prestado ahora, pero Dios tiene intenciones de hacer como hizo con Abraham, sacarlo de esa tierra, de esa parentela, para traerle una extensión mucho más grande. Amén, gloria a Dios. Antes de ir a palabra, quiero cerrar con este versículo bíblico y que el pastor me comente algo, porque en todo lo que le estamos contando es todo victoria de parte del Señor, soltándose sobre las casas y sobre la familia. Pero el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo, después de decirle, ¿no es cierto?, que no cesen de manifestar la multiforme gracia del Señor a través de la iglesia, con la confianza en el acceso que Dios nos ha dado por intermedio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también dice en el capítulo 3, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, vosotros los cuales son vuestra gloria. Aleluya. Pastor, antes de que se desate la gloria, hay tribulaciones, Por supuesto. tribulaciones que vienen a querer afectar nuestras emociones. Yo recuerdo una de esas tribulaciones muy fuertes en la puerta de tu casa, la fuerza de las tinieblas manifestándose a días de haber nacido Victoria, ¿no? Y cómo la iglesia no se detuvo porque vio también que el pastor, a pesar de sus tribulaciones, continúa con fortaleza. Contame una de esas tribulaciones. Y una de esas tribulaciones, bueno, puede llegar a ser de que luego de haber nacido Victoria, hacía 2 días que le habían dado el alta, hubo gente que quiso venir a reclamar, ¿no?, parte de lo que era la casa donde nosotros estamos viviendo, pero cuando uno va a reclamar algo puede reclamar lo que es de uno, no puede reclamar lo que no es de uno. Tal cual. Entonces ellos vinieron a querer, sin conocer mi imagen, sin conocer el trabajo que yo hago, no solamente en el ministerio, ¿no?, Nayot, que me acuerdo cuando hace 10 años entramos en el lugar donde es la iglesia juntos, y tampoco poder conocer el trabajo que uno viene haciendo en la iglesia de Benavides. Entonces ese día yo estaba en mi casa, poder soportar como gente, no, sin entender las cosas que pasaban, me empezó a insultar, me empezó a gritar, empezó a decir que iba a escrachar mi nombre. O sea, si hay alguien que quiere escrachar tu nombre porque vive más pendiente de lo que vos haces, de lo que ellos pueden hacer. Hay Quiere alguien decir del se otro lado enfocan que más tiene en que su escuchar vida eso. que lo que ellos no pueden hacer. Entonces, pero yo tomé esta palabra para este año 2020, apóstol, el jardín de riquezas. ¿Qué hice yo ese día? Porque cuando Jesús dice que la gente tuvo hambre y había solamente los dos panes y los 5 peces, dice que él le dijo a los discípulos, dile a la gente que se recueste en el césped. Ese parque, ese césped es el jardín de riqueza, es la paz, ¿no?, el poder descansar en el Señor. Entonces yo fui y dije, Señor, yo no voy a detener el trabajo, yo no voy a detener el llamado que tú tienes para conmigo, pero la palabra también dice que yo me ocupo de ti y tú te ocuparás de todas mis cosas. Y las tribulaciones se hacen más fuertes, pastor, porque después de tener una situación similar y después de venir, ¿no es cierto?, y descansar en el Señor, te para la policía con todos los papeles legales, legal, con el alimento para los chicos en el comedor. ¿Y qué pasó? Y me sacaron el auto, o sea, por un enojo del personal, ¿no?, de tránsito, no de la policía, porque si no, los papeles que yo tengo del auto están todos en regla. ¿Para cómo sos productor de seguro? Soy productor de seguro, tengo todos los papeles en regla, tenemos los papeles del ministerio en regla, venía con los alimentos dentro de un sol ese día, un calor tremendo, los alimentos ahí a las 4 de la tarde porque veníamos a llevarlo para entregarle a la gente, y por un enojo de ellos me terminan sacando el auto, que entendí también que el diablo es donde te quiere sacar del enfoque que Dios tiene, porque me sacaron el auto, a los 5 minutos yo llego al lugar donde estaba el auto y lo retiré automáticamente porque no había ningún impedimento de que ellos me entreguen mi vehículo porque estaba todo en regla. Entonces ahí donde nosotros podemos ver de que hoy en día hay gente que quiere, ¿no?, terminar el año en victoria, que quiere terminar el año en lo extraordinario, pero si no hay tribulación, si no aprendiste a pasar el proceso, no puedes tener una victoria.
Entonces ahí donde nosotros podemos ver que el proceso que estés pasando, y a mayor proceso, ¿no? Aunque más se levante el diablo sobre tu vida, mayor va a ser la victoria que Dios va a soltar, porque antes de fin de año nosotros vamos a terminar el año contando lo extraordinario que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, junto con eso extraordinario, usted que está ahí del otro lado, en estos días que quedan, 50, 45 días para terminar el año, tú tienes que entender que el proceso o la tribulación que hayas pasado en este tiempo fue para que mayor sea tu victoria y ver la mano de Dios moviéndose sobre tu vida. Note algo, tribulación significa pena, tribulación tiene que ver con congoja, tribulación tiene que ver con adversidades. Antes de poder estar viendo todas las bendiciones que Dios está soltando, Satanás intentará interrumpir para que no podamos recibir lo que el Dios Todopoderoso tiene preparado para con nosotros. Extensión de territorio, bienes, favores de parte del Señor soltándose sobre nuestra familia, como el pastor Guillermo lo está contando. Y para eso vinieron tribulaciones, esas situaciones que causan pena, que traen congoja, tristeza en nuestro corazón, situaciones que nos traen a nosotros una cierta situación de adversidad ante la circunstancia que nos encontramos. Pero estamos seguros, estamos confiados que el Dios de los cielos te va a sorprender antes que termine este año. Amén. Lo que queríamos hacer hoy, en esta media tarde ya, era poder compartirte algo de lo que Dios tiene preparado para tu casa y para tu familia. Pero no queremos dejar pasar de que el pastor pueda estar acá soltándonos un mensaje en estos 30 minutos que resta de este momento. Por eso, quédate ahí unos segundos, síguete conectando. Son 2 minutos de alabanza y puedo asegurarte que el pastor va a soltar una palabra con todos estos testimonios que estamos contando, con esto que hemos iniciado, como una especie de mini reportaje para poder ir mostrándole a la gente que somos gente normal y que vivimos situaciones similares a las que ustedes están viviendo, pero que Dios tiene intenciones que la multiforme manera de Dios se dé a conocer. Hermano, tienes que seguir testificando de Dios. El año no terminó y el Padre Celestial está a punto de poder bendecirte. Aguárdame 2 minutos ahí, que ya venimos directo con la palabra que el pastor tiene en su corazón. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
derrumbes, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Bueno, aquí estamos, seguimos en este día con la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, con lo que hemos estado hablando hace instantes nada más junto con el apóstol del ministerio, pero a pesar de todo eso quiero compartirte una palabra de parte de Dios, una palabra que hemos activado en este tiempo, ¿no?, sobre nuestra iglesia, pero también una palabra que te va a ser de bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia. Por eso dijimos hace instantes nada más que tú tienes que terminar el año, ¿no?, contando y viviendo lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Dios no quiere que tú vivas en lo ordinario, sino que Dios tiene cosas grandes preparadas para lo que tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Ahora, ahí es donde nosotros podemos entender, ¿no?, de que para poder llegar a lo extraordinario hay cosas dentro de nosotros que tienen que romperse para poder ver y para poder disfrutar lo que Dios viene soltando. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos ver que nosotros tenemos que ser trasladados, porque allí afuera vivimos una vida ordinaria, una vida donde no nos hemos movido, ¿no?, en dimensiones como el Padre Celestial quiere que nosotros nos movamos. Entonces la idea, ¿no?, el plan de Dios para este tiempo, en un plan extraordinario, en un plan donde quizás muchos estuvieron encerrados todo este tiempo en su casa, donde esta pandemia, donde estas tribulaciones, como hablábamos hace minutos atrás, vinieron deteniendo, ¿no?, el avance, el crecimiento, la bendición, la prosperidad y todas esas cosas que uno tuvo que dejar de lado. Un año que quedó prácticamente perdido para muchos, ¿no?, a causa de todo lo que uno haya vivido. Pero por eso vengo a decirte que todavía quedan 45 días de este año y tú tienes que terminar este año viviendo lo extraordinario de parte de Dios. Ahora, para poder nosotros alcanzar lo extraordinario de parte de Dios, tenemos que romper con ciertas limitaciones que nosotros venimos poniendo y que eso viene deteniendo el avance y el crecimiento, ¿no?, próspero que Dios tiene para nuestras vidas. Punto número 1, nosotros tenemos que romper esa palabra pobre sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pobre, cuando nosotros podemos ver, ¿no?, ese significado, pobre es una persona que no puede vivir lo extraordinario porque su mente lo limita. Presta atención. Entonces podemos ver que para alcanzar lo extraordinario de Dios tenemos que tener nosotros un rompimiento mental, porque dice que pobre no es lo que tú puedes tener alrededor tuyo. Pobre es lo que tu mente limita. Si tú estás limitado, nunca vas a alcanzar las bendiciones y la abundancia que Dios tiene para tu vida. Pobre es aquello que no te hace ver lo que Dios viene a soltar y derramar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tu mente está limitada, tu mente está cegada, está cerrada. No puedes ver las bendiciones, no puedes ver lo que Dios viene haciendo en tu vida. Entonces, pobres fuimos durante mucho tiempo, nuestras mentes allí afuera fueron limitadas. Cuando yo era chico, nosotros decíamos que éramos pobres, vivíamos en una villa, nosotros vivíamos en una casilla, no teníamos, para poder tomar un vaso de agua teníamos que salir al patio y agacharnos para sacar agua de un tanque de 200 litros que estaba enterrado bajo la tierra. ¿Por qué? Porque la mente estaba limitada. Cuando esa mente se empieza a romper, uno puede entender que hay cosas que tú puedes alcanzar, pero tú tienes que determinarte a alcanzarla. Entonces Dios es lo que en este tiempo quiere, que tú alcances lo extraordinario, que rompas con toda limitación mental que viene deteniendo la bendición que el Padre Celestial tiene para tu vida. Tú tienes que alcanzar ese jardín de riquezas en lo extraordinario de Dios. ¿Para qué? Para no vivir en una vida limitada, para que tu mente sea abierta y ahí se pueda cumplir la palabra de lo que es la fe en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, ¿por qué no se ve? Porque la mente está limitada. Cuando tu mente es abierta, tú entiendes que la bendición ya llegó y que el Padre Celestial la ha derramado sobre tu vida. Aleluya.
Pobre es una forma de vida imposibilitada. ¿Por qué? Porque pobre es la persona que dice nada tengo. Pobre es la persona que se cierra en la situación. Pobre es la persona que limita los pensamientos. Pobre es la persona que dice Dios este año todavía no me ha dado ciertas cosas. Claro, está enfocada en lo que todavía Dios no le dio, porque se desenfocó de todo lo que Dios ya le dio. Entonces la limitación mental es aquella persona que abarca con pobreza, ¿en qué? En ver lo que quiere todavía que Dios le dé, pero no en disfrutar lo que Dios ya le dio. Entonces podemos ver que esa forma imposibilitada que empieza en la mente o carencia de satisfacer las necesidades. También hay pobreza, ¿no?, financiera, pues también hay cosas que uno quiere satisfacer las necesidades, sí, por supuesto que sí, pero hay gente que está pobre y limitada, entonces quiere satisfacer sus necesidades, pero tampoco se levanta a poder ir por las necesidades, quiere que el mismo Dios venga, o agarra el teléfono y llama al 0600 Paraíso para que Dios le derrame esa bendición, y limita lo que Dios tiene para soltar en ese tiempo. Entonces podemos ver que pobre es una persona, ¿no?, de una forma de vida imposible que empieza en la mente, con carencias de satisfacer las necesidades físicas o espirituales. ¿Por qué habla de lo espiritual? Porque cuando Dios te dice que va a hacer contigo esto, aquello y lo otro, lo primero que uno dice se hace de menos. La baja autoestima dice, a mí Dios no puede hacer eso conmigo. La baja autoestima de los padres para con los hijos, cuando Dios te dice, Dios con tu hijo va a hacerte esto y aquello. Y hay padres que dicen que este ya no tiene más cura, ya no tiene más remedio. Muchas de esas palabras han soltado sobre nuestras vidas, palabras de maldición para que nosotros sigamos viviendo en pobreza mental, física y espiritualmente. Pero hay muchas veces que a causa de esas malas decisiones nosotros podemos seguir retrocediendo en vez de poder avanzar y poder alcanzar lo extraordinario. Por eso, punto número 1, yo te vengo a decir que en estos 45 días que quedan para terminar el año, va a haber un rompimiento mental en tu vida, en tu mente, donde se va a abrir todo lo que Dios tiene para soltar y derramar sobre tu vida, donde vas a alcanzar todo lo que en este año todavía no has alcanzado. ¿Por qué? Porque te vas a elevar a una dimensión, vas a dejar de vivir la vida de pobre mentalmente para poder entrar a un ámbito extraordinario de parte de Dios. ¿Por qué nosotros hoy podíamos hablar de todo el jardín de riquezas que el Padre Celestial tiene para nuestras vidas? Porque hemos creído en Dios y nos hemos elevado a lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué uno tiene que romper con ese pensamiento? Porque de lo contrario, en vez de avanzar, hay un llamado, hay propósito, hay una promesa de parte de Dios, hay bendiciones sobre tu vida, pero nunca la alcanzas. ¿Por qué? Porque tu mente está limitada. Cuando tú entras a lo extraordinario de parte de Dios, tú te encuentras y entiendes de que haciendo lo bueno delante de Dios te eleva a lo extraordinario, creyéndole a Dios y rompiendo todo ese pensamiento mental. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra, al libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 1 de la palabra, dice la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, dice, por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Estamos hablando de un pueblo, ¿no?, con una promesa de parte de Dios, un pueblo que Dios le había sacado de lo que era la esclavitud, un pueblo donde Dios le dijo que le iba a dar las riquezas, la tierra, que iba a fluir leche, que iba a fluir miel, que no le iba a faltar nada. Pero dice la palabra, eso era lo extraordinario que Dios tenía para ellos. Pero ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por haber hecho lo malo, Dios no pudo cumplir esa promesa en ese tiempo. Y dice que los entregó en manos de Madianita. Entonces podemos ver a veces nosotros, que mucha gente, uno escucha así afuera decir, el diablo se levantó contra mi casa, el diablo se levantó contra mi matrimonio, el diablo se levantó contra mis hijos. No, quizás es Dios entregándote
para que pases ese proceso y esa tribulación, porque tu mente está limitada y uno teniendo el conocimiento sigue haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Mientras nosotros no nos determinemos y sigamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, nunca vamos a alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Quedan 45 días para terminar este año. Tú todavía estás a tiempo de determinarte a terminar el año viviendo lo extraordinario que Dios tiene para con tu vida. Aleluya. Entonces podemos ver de que por qué mente pobre, por qué viene la pobreza cuando uno hace lo malo ante los ojos de Jehová. Porque esto dice que los madianitas venían contra Israel y les robaban todo. Primeramente, cuando tú haces lo malo delante de los ojos de Jehová, empiezas a perder las bendiciones porque el enemigo tiene autoridad para quitarte lo que Dios te haya dado. Aleluya. Ahora, punto número 2, dice que por causa de los madianitas, dice que se hicieron cuevas en los montes, retrocedieron, volvieron a las cavernas, volvieron a ser lugares fortificados. Su mente se cerró, hay una fortaleza que no deja ver lo extraordinario que Dios tiene a causa de que hicieron lo malo. En vez de avanzar, retrocedieron a tal punto de que hoy muchos quedaron en cuevas, quedaron en cavernas, sin poder avanzar, sin poder ver lo extraordinario que Dios tiene para cada uno, sin poder ver las bendiciones, las riquezas, ese jardín de riqueza. No podemos disfrutar ese jardín de riqueza si tenemos miedo. No podemos disfrutar ese jardín de riquezas si hacemos lo malo delante de los ojos de Jehová. No podemos disfrutar ese jardín de riquezas si nosotros, como decía la palabra, a causa del miedo y a causa del temor, hacemos cuevas, hacemos cavernas, lugares fortificados, volvemos a lo que vivimos el día de ayer. Tú no fuiste llamado a vivir lo que viviste el día de ayer, tú fuiste llamado a vivir lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Por eso podemos ver de que ellos hacían cuevas, hacían cavernas, hacían lugares fortificados para que los madianitas no pudieran robarlo. O sea, tenían la bendición, pero no la podían disfrutar. Aleluya. Entonces podemos ver que pasó a ser gente mediocre, a no poder disfrutar lo que Dios había soltado. Mediocre es aquella persona que a causa de los miedos, que a causa de la cobardía, no afrenta su situación y sigue viviendo siempre lo mismo, perdiendo bendiciones, perdiendo posición, pero también perdiendo privilegios. ¿Cuáles privilegios podemos perder nosotros por hacer lo malo ante los ojos de Jehová? El disfrutar lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso tú tienes que levantarte. Primero, romper esa mente de pobre, abrir tu mente a lo que Dios tiene para soltar para tu vida, lo que Dios tiene para soltar en tu casa, en tu familia y en tu ministerio. Pero también tú tienes que romper con toda mediocridad, con ese pensamiento que viene a limitarte de que tú puedas seguir avanzando. Por eso mediocre es la persona que a causa de los miedos y a causa de la cobardía no enfrenta la situación, tiene miedo a pasar la tribulación, tiene miedo a pasar el proceso, viene el temor, viene el pánico, se encierran en sus casas, no pueden salir, no pueden avanzar. Entonces cuando viene ese miedo nos podemos ver que uno se encierra, en vez de estar afuera vuelve a las cavernas, vuelve a las cuevas, vuelve a los lugares fortificados y no puede disfrutar lo extraordinario que Dios tiene para cada uno de ellos. Por eso hay un rompimiento de mediocridad que tiene que romperse para que tú entiendas que el infierno no es aquel que puede venir a detener tu bendición. Tú aceptas, ¿no?, hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová para que la bendición descienda sobre tu vida y puedas empezar a disfrutar lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Por eso dice el versículo número 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos,
porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra y la devastaban. Dice que presta atención, cada vez que el pueblo de Israel sembraba, dice que venían los madianitas a robarle el ganado. Quiere decir que la tierra donde ellos estaban no era mala, era bueno el lugar. Quiere decir que en el lugar donde uno está llevando las ofrendas es bueno. En el lugar donde uno lleva los diezmos es bueno. En el lugar donde uno lleva las siembras es bueno. Ahora, ¿qué es lo que detiene de que el infierno, el enemigo pueda venir a quitar tu bendición? No es la tierra, no es el altar, no es el alfolí donde tú estás llevando, sino el que uno hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso uno dice, pastor, ¿cómo es? Congrego, vengo los 3 cultos a la semana, estoy ofrendando, estoy sembrando, estoy trayendo mi diezmo y todo me va para atrás. Al final esta iglesia no es de bendición. No, la iglesia es de bendición, pero tú detienes lo extraordinario que Dios tiene para tu vida porque no haces lo bueno delante de los ojos de Jehová. Aleluya. Y por eso hay que romper con toda mentalidad de mediocridad. Cuando uno rompe esa mentalidad mediocre, uno dice, Señor, yo soy el que estuve equivocado. Aquí vengo y me arrepiento para empezar a hacer lo bueno delante de tu presencia. Empezar a cumplir lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo. Empezar a vivir lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Por eso, si no de lo contrario, mediocre, el sinónimo de mediocre, es falso. Entonces podemos ver que dentro de las iglesias hay gente falsa, gente que está en la iglesia, alaba, habla en lengua, ministra, trae su ofrenda, trae sus diezmos, trae su siembra, pero es falso porque afuera no hace lo correcto delante de los ojos de Dios. Y eso lo aleja de Dios, eso hace que nunca pueda alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para con su vida. Y ellos escondían el ganado, ellos sembraban y venían como langosta y le robaban todo, vivían en pobreza limitada. Se escondían en esas cuevas, en esas cavernas, porque venían los madianitas a robarle todo. Por eso es ahí donde nosotros podemos ver de que la gente que sigue viviendo en cuevas, la gente que sigue viviendo en cavernas, la gente que sigue viviendo en lugares fortificados, no solamente es gente pobre mentalmente, no solamente es gente mediocre, falsa, sino que es gente ordinaria. ¡Wow! Choca, pero en la realidad es lo que nosotros podemos ver, que tenemos que romper con esas limitaciones para vivir lo extraordinario de parte de Dios, porque de lo contrario nunca vamos a alcanzar eso extraordinario que Dios tiene. ¿Por qué? Porque hay gente que si no podemos ver de que de esa mano, si uno no alcanza lo extraordinario que Dios tiene, el ordinario vive olvidándose de lo que Dios hizo sobre su vida. El ordinario hoy está en la iglesia y mañana se quiere ir. El ordinario hoy está en la iglesia y mañana sin ninguna justificación se fue de la iglesia. Después vienen días donde quiere volver y ser apóstol, quiere ser profeta, quiere ser evangelista, maestro. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo que se alejó volvió a la caverna, volvió a la cueva, volvió a los lugares fortificados, porque su mentalidad sigue siendo mente pobre. ¿Por qué? Porque se olvida de lo que Dios hizo en su vida. Y muchos de ellos se apartan porque saben que lo que están haciendo es lo malo ante los ojos de Jehová. Y no pueden así alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para su vida. Entonces podemos ver, como dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de la casa de servidumbre, yo te libré de la mano de los egipcios y la mano de todos los que te afligieron, dice Dios. Él te liberó de todo y aún así hacemos lo malo delante de los ojos de Jehová. Yo, dice, a los cuales eché delante de tu presencia aquellos que venían a afligirte. Yo los eché de tu tierra para que tu tierra sea de bendición. Y dije: yo soy Jehová nuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¡Wow! Yo te vengo a decir hoy que quedan 45 días para que vivas lo extraordinario
que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo vas a vivir eso? Oyendo atentamente la voz de Jehová, haciendo lo bueno delante de sus ojos. ¿Por qué Jehová le volvió a hablar al pueblo? Porque ellos se dieron cuenta que tenían que salir de las cuevas, que tenían que salir de las cavernas, que tenían que romper esos lugares fortificados para clamar a Jehová. El principio de poder alcanzar lo extraordinario que Dios tiene es clamar a Dios, arrepintiéndonos de poder haber hecho lo malo delante de su presencia, arrepintiéndonos de esa mentalidad pobre, limitada que tenemos, arrepintiéndonos de esa mediocridad, de ser falsos, de que somos una persona en la iglesia, pero somos otra persona afuera. Nunca de esa manera podemos alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel clamó, se determinó a poder creer nuevamente en Dios. Y dice la palabra que a causa de su clamor, en el versículo número 11, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo, ¿no?, de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Presta atención, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, no estaba en una cueva, no estaba en una caverna, no estaba en un lugar fortificado. Estaba sacudiendo el trigo. Punto número 1, para alcanzar lo extraordinario necesitamos trabajar sobre el trigo. Punto número 2, él estaba en el lagar. Sí, muchos dicen no, pero en el lagar no se sacude el trigo. Perfecto. Estaba en el lugar incorrecto, pero en el momento indicado, porque fue el ángel de Jehová quien sobre ese lugar descendió para decirle: no tengas miedo, no tengas temor. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo le vengo a hablar a esa gente que está ahí del otro lado hoy. Aquellos que se determinaron a poder alcanzar lo que Dios tiene para con su vida. Que en estos 45 días vas a vivir lo extraordinario de Dios. ¿Por qué? Por haberte determinado en salir de la cueva, por haberte determinado en salir de la caverna, por haberte determinado a hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová, y por haber oído atentamente la voz de Jehová. Dios te dice: quédate tranquilo, que yo estoy contigo, porque a partir de ahora tú eres esforzado y eres valiente. Y esos esforzados y esos valientes son los que elevan a poder alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Poder alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Y es ahí donde Dios nos eleva en este tiempo. Por eso le dijo el ángel a Gedeón en el versículo 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti. Primeramente, Dios te lleva a lo extraordinario, a que tengas paz, descanso en su presencia. Punto número 2, paz, shalom. Shalom, prosperidad desmedida. Yo te profetizo en este día que vas a terminar este año con una prosperidad extraordinaria de parte de Dios. Pero tú eres quien te determinas a alcanzar lo extraordinario de Dios. Pero también le dijo: no tengas temor, no morirás. No hay muerte en esta pandemia que pueda tocarte. No hay muerte en esta pandemia que pueda entrar a tu casa. No hay muerte en esta pandemia que pueda matar tu ministerio, tu llamado. No hay muerte en esta pandemia que pueda venir a querer matar los dones que Dios puso sobre tu vida. Te profetizo paz, descanso en ese jardín de riqueza, pero también te profetizo shalom, prosperidad desmedida, lo que Dios va a soltar en lo extraordinario para ti. Pero no tengas miedo. Créele a Dios, porque no hay muerte que pueda entrar en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Pero dice la palabra también que luego de que le habló el ángel, edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece ahí hasta hoy. Jehová nos quiere ver en una prosperidad desmedida. Yo te vengo a decir en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, ya estamos en la tarde, perdón, pero yo te vengo a decir que Dios derrama lo extraordinario a aquellos que hacen lo bueno delante de sus ojos. Tiempo de victoria viene para tu vida.
45 días quedan para terminar este año. Y Dios va a levantar ese altar en tu casa, donde va a ser Jehová Shalom, donde la prosperidad desmedida va a venir extraordinariamente para tu vida. Y cuando hablamos de prosperidad, es como hablábamos hoy en el jardín de riqueza junto con el apóstol. Hablamos de prosperidad en salud, prosperidad en abundancia, prosperidad financiera, prosperidad ministerial, prosperidad en la palabra. Aleluya, santo, bendito Jehová Dios. ¿Por qué? Porque el jardín de las riquezas es esa palabra que día tras día nos eleva a nosotros a vivir lo extraordinario que Dios tiene para nuestra vida. Por eso yo te bendigo en este día y quiero orar sobre tu vida para que esta mente pobre que viene limitando esa bendición hoy se caiga, para que toda mediocridad hoy sea derrotada y tú puedas vivir en lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque lo extraordinario es lo más valioso. Lo extraordinario es lo más hermoso. Lo extraordinario es lo que tiene más poder. Lo extraordinario es lo primero. Lo extraordinario es sobre todo en estar en lugares altos. Tú no vas a vivir en cuevas y en cavernas. Tú vas a terminar el año en lugares altos, viviendo lo extraordinario que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia y para tu ministerio. Oro por tu vida en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero impartir, Señor y poderoso Jehová, Rey de Gloria, a cada uno de tus hijos esta palabra. Profetizar primeramente, Señor y amado Rey de Gloria, que ellos terminarán este año, Señor y poderoso Jehová Dios, viviendo lo extraordinario que tú tienes para con su vida. Padre, pero en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo declaro hoy, Señor y poderoso Dios, que se rompe toda limitación mental de pobreza, que ellos podrán ver y alcanzar lo extraordinario que tú tienes para con su vida. Se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret todo pensamiento mediocre, falso, que pueda venir a detener el avance y el crecimiento que tú has de tener con cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, todo lo ordinario, Señor y poderoso Jehová Dios, Señor, que viene deteniendo sus bendiciones, Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, cae, Señor, porque tú elevas a tus hijos, tú elevas a cada uno de ellos, Señor y poderoso Jehová, Rey de Gloria, a una dimensión extraordinaria, una dimensión donde ellos, Padre y amado Dios, Señor, harán, Señor, bendito Jehová Dios, Señor, lo bueno delante de tus ojos. Ellos harán, Padre y poderoso Jehová, Rey de Gloria, toda orden, Señor y poderoso Dios, soltada a través de tu Espíritu. Padre amado Dios, donde ellos oirán atentamente tu voz, Señor, para ser elevados a través de su clamor en tu presencia, y tú derramarás, Señor y poderoso Jehová Dios, Señor, lo extraordinario que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo declaro, Señor y bendito Jehová, Rey de Gloria, que ellos, Señor y poderoso Dios, no tendrán miedo, no tendrán temor, Señor y poderoso Dios, porque tú traerás esa paz a su corazón. Tú edificarás en sus vidas, Señor, ese altar llamado Shalom. Shalom con prosperidad desmedida, Señor. A partir de hoy verán lo extraordinario que tú tienes para cada uno de ellos. Ellos vivirán, Señor, próspero, Señor, ministerialmente, próspero con la palabra, próspero, Señor, con sanidad, próspero, Señor, con los milagros, próspero, Señor, con lo financiero, próspero, Señor y bendito Dios, con el ministerio que tú has soltado sobre cada uno de ellos. Yo profetizo, Señor, sobre cada uno de tus hijos, que lo extraordinario se abre y desciende en este día, porque ellos terminarán el año viviendo lo extraordinario y disfrutando el jardín de riquezas que tú tienes para su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Te saluda el pastor Guillermo Prim de Nayot Benavides. Así que con la paz del Señor, toma esta palabra y pronto estaremos disfrutando de otra palabra de parte de Dios. Dios te bendiga y que siga obrando y bendiciendo tu vida. Amén.